Un gusto saludarles, hermanos, en esta mañana nuevamente. Espero que estén siendo muy bendecidos de parte del Señor. Bueno, pues en esta mañana quisiera, antes de compartir el pensamiento de la palabra del Señor, invitarles a escuchar un himno que probablemente estemos muy familiarizados con él. De cualquier manera voy a tratar de ponérselo en la pantalla para que lo puedan ver. Un sacrificio vivo. Amén. Pues espero que este himno le haya sido de bendición. Es un llamado a que ofrezcamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo al Señor. Y precisamente quiero leerles la palabra del Señor en el capítulo 12 de Romanos. Capítulo 12 de Romanos, versículos de 1 al 4. Y dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. No os adaptéis a las formas de este mundo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Digo pues, por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque así como en un solo cuerpo tenéis muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana y bueno, pues vamos a pedir la dirección del Señor. Te damos gracias por la oportunidad nueva que nos das en esta mañana, Señor, de compartir tu palabra, este pequeño pensamiento que sea para nosotros de edificación, Señor, para que podamos vivir la vida que te agrada. Bendice a cada uno de mis hermanos que escucha, Padre Santo, y que ellos puedan ser edificados en su fe a través de la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues he titulado esta pequeña meditación Exhortación Apostólica. Una exhortación apostólica que hace el apóstol Pablo a los creyentes en Roma, evidentemente, pues de origen gentil. Estos creyentes necesitaban ser instruidos en la nueva fe, en el Mesías de Israel, que ellos estaban abrazando. Y el apóstol se dispone a hacerles en esta ocasión que escribe su carta una exhortación que realmente nos llama mucho la atención. El apóstol llama a estos creyentes, a estos cristianos, a que hagan entrega, un rendimiento, una consagración al Señor. O sea que la exhortación está dada en tres términos, en tres llamados que Pablo hace a estos creyentes. Él los llama a que ellos entreguen al Señor sus cuerpos, sus mentes y sus dones. Pero antes de hablar de eso, quiero hacer mención, llamar la atención a lo que Pablo usa como apelativo a las mentes y corazones de estos creyentes. Esto es muy interesante porque, recuerden, el que escribe es el apóstol Pablo, que tenía toda la autoridad para mandar. Sin embargo, el apóstol no manda, él ruega. Él hace una exhortación y lo hace en base a las misericordias de Dios. Es decir, que el apelativo no puede ser más sublime que este. Pablo está diciendo, si ustedes tienen alguna motivación para hacer esto, debe ser las misericordias de Dios. Si hay alguna razón, alguna causa por la cual deben hacer una entrega total y absoluta en las manos de Dios, es por sus abundantes e increíbles misericordias que Él ha tenido con nosotros. Este tema es favorito del apóstol. Si nosotros revisamos el capítulo 9, el capítulo 11 de esta misma epístola de Romanos, veremos cómo él hace una y otra vez un llamado, un apelativo a las misericordias de Dios. Porque la misericordia de Dios es, hermanos, el amor, la compasión que Dios siente hacia nosotros, los seres humanos. Es una palabra de origen latín y tiene su formación en base a dos palabras, que es miseria y cordia. Miseria es la condición nuestra del ser humano, muertos en delitos y pecados, ajenos a la voluntad de Dios, a sus planes, a sus promesas. Y cordia es el corazón de Dios que se vuelca hacia nosotros sin que lo merezcamos y nos hace la invitación a que podamos ser salvos por medio de la fe en Jesucristo
y el arrepentimiento para con Dios. Pero bueno, este ruego o esta exhortación que Pablo hace en primer término a los cristianos en Roma es a que ellos entreguen, presenten sus cuerpos a Dios. La entrega o el sacrificio del cuerpo, como dice aquí, tiene que ser vivo. Así que, hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Es decir, que el cuerpo que representa la vida del creyente, en este caso, debe ser entregado, rendido a Dios en vida. En Romanos 6, versículos 5 y 6 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Conocedores de esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea reducido a la impotencia, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. El llamado que Pablo está haciendo aquí es a una entrega de la vida a Dios para que la vivamos para su honra y su gloria. Es decir, que nuestros cuerpos ahora, que representan nuestra existencia, nuestra vida física, debe ser utilizado para servir y obedecer a Dios, que definitivamente está mucho más evidente en los versículos 12 y 13, creo que leí los versículos equivocados, donde Pablo dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Esos eran los versículos, disculpen. El llamado entonces es a la entrega del cuerpo vivo para el servicio a Dios. Y esto en la mente de estas personas que eran de origen pagano, no eran judíos, evidentemente, sonaba un poco revolucionario ante la idea que ellos tenían del sacrificio. Recuerden que los sacrificios, digo que tanto en el mundo gentil o pagano como aún en el contexto judío, pues siempre tenía que ver con un cuerpo muerto. Pero en el caso de estas personas, evidentemente el sacrificio era presentado a veces en las manos o en los brazos de sus dioses paganos, donde se daba la escena de un sacrificio quemado. O sea, la ofrenda era quemada en los brazos de esos ídolos. Y ahora Pablo está diciendo, mire, aquí ahora no se trata del altar de las llamas, donde la ofrenda muere. Aquí es el altar del amor, el altar del servicio a Dios en un sacrificio vivo. Por lo que hay un contraste marcado aquí, no solamente con el cuerpo muerto del animal ofrecido en el altar de las llamas, sino aquí el cuerpo está en vida. Es un sacrificio, una entrega, un rendimiento a Dios de la vida para servirle a Él en novedad de vida, que también lo podemos apreciar, como leímos anteriormente en el versículo 4 de Romanos 6. Fuimos pues sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también nosotros andemos en novedad de vida. O sea que este sacrificio tiene que ver con la entrega de la vida para el servicio a Dios. Por eso tiene que ser en estos términos. Ahora, además, dice el apóstol y añade que este sacrificio vivo debe ser santo. Es decir, debe ser
separado y apartado para Dios, para su uso y gloria. Es como reforzar el pensamiento, ¿verdad? Si este sacrificio es hecho para Dios en el altar del amor, tiene que ser para su servicio, tiene que ser solamente para Él. Por eso es que es santo en el contexto, ¿verdad?, del pasaje. Este sacrificio debe ser apartado para Dios, un regalo, una ofrenda especial para Dios de la vida, que ha de ser ahora vivida para gloria y alabanza de su nombre. El apóstol continúa diciendo que el sacrificio tiene que ser agradable a Dios, lo que significa la aceptación final del sacrificio por parte de Dios. Si debe ser este sacrificio ofrecido en los términos y las condiciones que Dios dispone, para que pueda resultar agradable, aceptable a sus ojos. Es decir, que no es el sacrificio que nosotros hagamos en nuestros propios términos, en nuestros propios pensamientos, en nuestro propio criterio de cómo deben ser las cosas. Este sacrificio tiene que ser ofrecido a Dios bajo sus términos, para que entonces este sacrificio sea agradable a Dios. Tiene que ser vivo y tiene que ser santo y tiene que ser en el altar del servicio y del amor a Dios. El apóstol continúa diciéndonos que esto es nuestro culto racional. En la versión esta de la Biblia de estudio de 60, dice que es vuestro servicio de adoración espiritual. Y la misma verdad la encontramos en la versión popular cuando dice este es el verdadero culto que deben ofrecer. Pero en la Biblia del 60, la que más conocemos y usamos, dice que esto es vuestro culto racional. O sea, ¿qué querrá decir el apóstol Pablo con esto? Les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, es una frase conclusiva, ¿verdad? ¿Por qué es que este sacrificio, después de todo, es nuestro culto racional o nuestro servicio de adoración espiritual? Bueno, sencillamente porque este sacrificio o entrega de nuestra vida es la única respuesta razonable a todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Es decir, lo menos que podemos hacer en respuesta a las inmensas misericordias de Dios sobre nuestras vidas es que nosotros nos entreguemos en su altar y nos dispongamos para servirle a Él incondicionalmente. Por eso es que el cuerpo representativo de nuestra vida, de nuestra existencia física en este mundo, debe ser entregado a Dios en el altar de su amor, en el altar del sacrificio para el servicio a Dios y a los hombres incondicionalmente. Y bueno, habría muchas otras cosas que señalar con relación al cuerpo, pero evidentemente pues no tenemos el tiempo para considerar, pero la esencia de esto es la vida que nosotros ahora estamos entregando y rindiendo a Dios para vivir de acuerdo a su voluntad. El apóstol continúa haciendo su ruego apostólico, su llamado, su exhortación a estos cristianos romanos para que ellos entreguen también su mente. Dice, y no os conforméis a este siglo, sino sean renovados a través de la renovación de vuestra mente. En la versión que leímos dice, no os adaptéis a las formas, a los criterios de este mundo. La versión popular dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Es decir, no sean formados o moldeados por la manera de pensar del mundo. Ese es un riesgo que siempre corremos en nuestra aventura de fe.
estamos tentados por todos lados en nuestra era actual a que nosotros desatendamos los criterios de Dios, que nosotros no estemos buscando esa renovación continua de nuestra mente, porque Satanás sabe que la mente nuestra y corazón, que es sinónimo, es confundida con relación a esto. Pronto estaremos alejándonos de la voluntad de Dios. Por eso es que el llamado es a ser en cierta manera cristianos rebeldes, inconformes. Si en alguna manera cabe estas palabras que son tan negativas y contrarias a la fe, aquí son admisibles. Dios quiere cristianos que se rebelen a vivir de la manera en que el mundo vive, a seguir los postulados que el mundo presenta, los valores que el mundo presenta. Por eso, amados hermanos, y sin ánimo de crítica, no es concebible que podamos nosotros apoyar a personas en liderazgo que vayan contrario a los pensamientos de Dios. No podemos, porque de alguna manera estamos dando nuestro asentimiento, nuestra aprobación a que se sigan esos lineamientos. Cuando dice no se conformen a la manera de pensar de este mundo, nos indica que tenemos que tener una actitud de defensa de la fe que Dios nos ha dado. No podemos conformarnos, moldearnos a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno como hace el mundo. Nosotros tenemos que tener bien claro lo que es la voluntad de Dios. Por eso es que dice que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Debemos ser transformados en nuestra manera de pensar. No podemos seguir pensando como antes. No podemos seguir coqueteando con el mundo ni aprobando sus diabólicos pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Tengamos cuidado, porque un cristiano que se ha entregado verdaderamente a Dios está dispuesto a cambiar su mente, su corazón, para seguir los lineamientos de Dios. Esa transformación solo será posible por medio de esa renovación de la mente y el corazón. Si la mente y el corazón no son renovados, la vida no cambia. Habremos hecho una profesión de fe, cuando más. Seremos simpatizantes del Evangelio en algunos términos, en algunas cosas. Pero si no hay una renovación total de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, jamás podremos ser transformados. La vida no se transforma si no es por medio de la renovación del entendimiento. Y eso implica el acomodamiento a la voluntad de Dios, la obediencia a su palabra, meditando en ella, estudiando su palabra. Es la única manera en que nosotros nos mantendremos alejados de las cosas de este mundo. ¿Somos del mundo? Dice la Escritura que no. Aunque vivimos en el mundo, no somos del mundo. Porque la mente que nosotros tenemos ahora en Cristo no se conforma a la mentalidad, a la filosofía de vida de este mundo. No quiere decir que desechemos todo, ¿verdad? El principio bíblico, incluso para todo, dice que debemos escudriñarlo todo y retener lo bueno. Pues no desconocemos los valores que puedan existir en este mundo. Pero cuando algo va contrario a la voluntad de Dios, expresada claramente en las Escrituras, nosotros no podemos obedecer esos criterios. Entonces Dios quiere que a través del conocimiento de su palabra nosotros seamos transformados en nuestra mente, y todas las tentaciones que puede ofrecer nuestra cultura o edad presente para apartarnos o desviarnos de la sana palabra de Dios, tenemos que resistirla y tenemos que oponernos a ella. Y finalmente el apóstol llama a los cristianos romanos, o hace la exhortación a que ellos entreguen sus dones. En el versículo 3 que leímos, dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno,
que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, hay una exhortación, un llamado, un ruego del apóstol aquí, para que los cristianos o las personas, ¿verdad?, que han decidido entregar su vida al Señor, han decidido transformarse a través de la renovación de la mente, se dispongan ahora para el servicio a Dios. Somos salvados para servir. Y esta entrega sin duda tiene que ver con la entrega de nuestros dones, de nuestras habilidades. Vamos a hablar en primer orden de nuestras habilidades naturales. Alguien ha hecho esta separación para hacer la distinción entre los dones del Espíritu y los dones naturales, que definitivamente pues todos son de Dios para nosotros. Pero bueno, hay una diferencia porque estos dones o capacidades naturales, pues nosotros han venido con nosotros, ¿verdad? Desde el nacimiento, son órdenes selladas que necesitan ser descubiertas y necesitan ser puestas al servicio de Dios, y podemos trabajar en ellas, podemos perfeccionar estas habilidades. Pero también hay habilidades que hemos aprendido, y todo eso debe ser puesto al servicio de Dios. Debemos rendir a Dios nuestra vida con todos nuestros dones y capacidades naturales, más los dones o capacidades espirituales. Estos carismata que habla la Biblia aquí son capacidades espirituales dadas por Dios en su soberana voluntad. Él no contó con nosotros para darnos esos dones y esas habilidades. Y aquí dice que no debe tener, ante todo, esta persona que va a disponerse para el servicio a Dios, no debe tener un más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Es decir, que la persona no puede irse a las alturas y pensar que es más de lo que es, o que tiene más de lo que Dios le ha dado. Yo creo que una mente renovada comienza teniendo un criterio sano, cuerdo de sí mismo. Es decir, una persona que conoce sus habilidades por cuanto Dios se las ha dado y lo ha llamado al desempeño de su servicio con esas habilidades, pero que sabe también sus limitaciones. Es una persona que piensa con cordura. O sea, voy a servir a Dios de acuerdo a mi capacidad, a lo que Él me ha dado, conforme a su voluntad y no en mis propios términos. Por eso no piense de sí con cordura. Esta persona tiene que ser humilde y reconocer que su servicio va a estar en concordancia con los dones que Dios le ha dado. Es decir, yo no voy a cantar porque a mí me gusta cantar de todas maneras, y practico y ensayo, y entonces le pido allí a pastor, a los que estén a cargo de la adoración, que me pongan a cantar. ¿Pero por qué? Porque a mí me gusta cantar. Bueno, el único que disfrutará del canto será usted. Pero las demás personas resultarán castigadas con su canto, porque quizás el único que piensa que canta bien es usted. Y eso lo podemos hacer o aplicar a cualquiera de las habilidades o de las funciones que podamos desempeñar en el cuerpo de Cristo. No es lo que me gusta hacer, no es lo que me va a traer satisfacción a mí, sino lo que Dios me ha pedido que haga y me ha equipado para hacer. Eso es pensar de sí con cordura. La Biblia lo confirma, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, hay una medida de fe que Dios, en su soberana voluntad, me ha dado a mí, para que yo, conforme a esa medida de fe, a esos límites que Dios mismo me ha puesto en su servicio, yo me desempeñe, para que Dios sea glorificado y nosotros podamos traer edificación a la iglesia.
Estos dones están enlistados en los versículos del 6 al 8. Teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la proporción de la fe. O si de servicio, en servir, o el que exhorta en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con sencillez, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Es decir, hermanos, tenemos que reconocer cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestros dones, y conforme a eso dejarnos usar por el Señor. Pero no nos metamos a querer hacer lo que no se nos ha llamado a hacer, porque usted va a resultar herido, la obra va a resultar dañada y no va a haber provecho alguno. O sea, los llamamientos los hace Dios, los dones los da Dios, y Él nos usa como Él quiere hacerlo, pero no es en nuestros propios criterios. Sencillamente, estos dones no han sido obtenidos por nosotros mismos, bajo nuestras propias circunstancias, ya sean humanas o espirituales. No han sido obtenidos por nuestro esfuerzo espiritual, porque hayamos orado, ayunado, lo que sea. Son dones que Dios, en su misericordia y en su soberana voluntad, Él nos ha dado. No son el resultado de nuestro esfuerzo. Simplemente Él nos las dio. El Espíritu reparte, dice allí en ese tratado acerca de los dones, como Él quiere. Como Él quiere. Y nosotros debemos aceptar esa voluntad de Dios. Él los otorga para el fortalecimiento de su iglesia. De hecho, pues, hay 3 propósitos divinos cuando Él da los dones a los creyentes para su servicio. Y el primero es su gloria. Nadie va a hacer nada para sentirse bien o para que lo aplaudan o lo reconozcan. Si va a servir a Dios con sus dones es para que Dios sea glorificado. En segundo lugar, para la edificación de la iglesia. Con mis dones edifico la iglesia. La gente recibe bendición de Dios, edificación, cuando yo ejerzo mis dones. ¿O es un fastidio? Bueno, hermanos, seamos cuerdos, pensemos de nosotros conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado. Y finalmente, para la conversión de los pecadores. Nuestros dones, cuando servimos a Dios, deben cumplir esto, o deben llenar estos 3 requisitos. Primero, que Dios sea glorificado. Eso es primero y ante todo. Que la iglesia sea edificada y que los pecadores se arrepientan bajo el ejercicio de nuestros dones. Por lo que este es el llamado, la exhortación, el ruego, como quiera ponerle, que hiciera el apóstol Pablo a estos cristianos en Roma, pero que también nos llega a nosotros en esta mañana. Todos ustedes que han creído en Jesucristo y han sido perdonados de sus pecados, tienen dones. Dones naturales y dones espirituales. Usted debe ponerse en función de descubrir esos dones para que usted pueda servirle a Él. Pero recuerden, el sacrificio tiene que ser vivo, santo, agradable a Dios. Nuestra mente tiene que cambiar. Tenemos ahora la mente de Cristo. Y nuestro servicio ha de ser conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno como Él quiere. Y de esa manera estaremos glorificando su nombre. Que Dios me los bendiga y espero que lo haga. Si tiene dificultades para saber identificar sus dones, sus habilidades espirituales, simplemente busque la ayuda de su pastor. Sobre todo, ore a Dios y haga lo que usted cree que Dios le está llamando a hacer. Porque una de las formas de descubrir y confirmar los dones es experimentando con ellos. Y si los resultados son pues la aprobación de todos, la bendición, pues entonces Dios está en el asunto. Quiero aprovechar la ocasión para felicitar a nuestra hermana Esmeralda Aldana, que está cumpliendo años.
Que Dios la bendiga y le añada muchos años más a su vida y vida a sus años también. Que Dios le fortalezca y Dios le siga ayudando en todo. Muchas felicidades, hermanas, que el Señor le bendiga. Y bueno, pues continuamos orando por las peticiones de siempre, hermanos. No quitemos el dedo, a Dios le agrada que oremos sin desmayar. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por tu gran amor y tu misericordia de concedernos la vida y esta nueva oportunidad de meditar en tu palabra, Señor. Te ruego, Dios, que tú bendigas a nuestra hermana Esmeralda en este su día de su cumpleaños, que a pesar de las circunstancias de tristeza y dolor, pueda regocijarse, Señor, en la vida que tú le das. Bendícela, síguela fortaleciendo y ayudando, Señor, en esta operación pendiente, que tú seas glorificado en su vida. Sé con sus hijos, fortalécelos, Señor, y ayúdales a sobrellevar el dolor de la pérdida de su papá. Padre, en esta mañana rogamos que tú sigas obrando en la salud de nuestros hermanos que estamos diariamente pidiéndote para que te glorifiques en sus vidas y podamos escuchar las buenas nuevas de su recuperación. Ponemos en tus manos, Padre, a nuestro hermano, bueno, el hermano de nuestro hermano Félix, Carlos Menchaca, a Norma Escobedo, Señor. Tú sabes que necesitan un milagro en sus vidas. Y rogamos, Padre, que tú seas propicio a sus necesidades. Padre Santo, rogamos que sigas fortaleciendo nuestras vidas en medio de los tiempos que vivimos y nos ayudes a ser este tipo de creyentes del cual hablábamos en esta mañana, que no se conforman a vivir conforme a la edad presente, a los criterios de este mundo, sino, Señor, a tu voluntad. Bendice a cada persona en esta mañana y sé conforme a sus necesidades. Oramos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y les dé un día lleno de bendiciones. Que la paz de Cristo sea con todos, hermanos. Amén.